Listo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por compartir la mesa con distinguidos colaboradores, gente de la academia, funcionarios públicos que nos apoyan y nos hacen el favor con su presencia. Si me permiten, yo quisiera un aplauso para los funcionarios que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Ya ahorita entraremos a la presentación. Mandamos un saludo a todas las gentes que nos están viendo a través del circuito cerrado del Congreso de la Unión y quisiera dar comienzo a esta reunión de forma muy protocolaria, vamos a llamarlo así, porque de esta forma nos lo exige la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO. Yo quisiera haber hablado normal, como me gusta, pero tengo que seguir un guión. Y como no me lo sé de memoria, si me lo permiten, lo voy a leer. Si quieren, pues ahora sí que hacemos la declaratoria, ¿no?, de apertura de este foro, que es parte de los foros de diálogos estatales en reformas en materia de remuneraciones y que está llevado a cabo por esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, aquí en Tapachula, Chiapas, siendo 10 de abril a las 10:52 de la mañana. Así que nos sirva a todos de mucho provecho, cumplamos con esta gran misión que nos da la República y muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, pues buenos días. Inicio comentando que con fecha 27 de febrero del 2024, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Para los que no saben lo que es la Junta de Coordinación Política, porque veo aquí algunos jóvenes que no necesariamente están identificados con eso, es el órgano que regula a la Cámara de Diputados y que está integrado por cada una de las fracciones políticas que ahí participan. En este caso son el Partido Morena. En segundo lugar, pues los de la coalición, vamos a llamarle el PT, el Verde, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI y me faltaría el PAN. Son básicamente los que integran esta Junta de Coordinación Política. En esta Junta se proponen los formatos de los diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales y otras que se discutirán en el Congreso Federal en el último periodo de la presente legislatura. Dentro de sus considerandos se plantea la realización de diálogos nacionales para socializar, debatir, analizar y diseccionar la política social y económica del paquete de reformas constitucionales y legales presentadas por el Ejecutivo Federal y otras de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Dentro del cuerpo del aludido acuerdo se establece el privilegiar la pluralidad, la inclusión, la publicidad, la oportunidad, la máxima difusión, transparencia, escrutinio, discusión y deliberación. Derivado de ello, conforme al anexo del referido decreto, se establecen para esta comisión legislativa la planeación, organización y desarrollo de los diálogos estatales respecto de las reformas en materia, número 1, remuneraciones, y 2, de inclusión laboral, mismos que se llevarán a cabo el día de hoy, como ya lo comentamos, y pues siendo ya, yo creo que esto nos podemos evitar y es parte de lo que ya comentamos en la apertura. Intervenciones iniciales de los ponentes. De conformidad con el programa, daríamos la palabra al maestro Eduardo Córdoba Zamudio, titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Chiapas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Gracias. Sí, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, señor diputado, por invitarnos a esta mesa de diálogo. Voy a quitar esto. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues siempre es beneplácito participar en estos eventos y oír y externar también su opinión en base a estas leyes que se están determinando. Quisiera iniciar, si me lo permiten, trayendo a colación una frase célebre que dijo el entonces presidente, el licenciado Benito Juárez, con relación a la primera reforma que se está haciendo constitucional,
Él precisaba que no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Este tema es específico en el proyecto de reforma que se está pretendiendo llevar a cabo y que para la administración pública siempre ha sido de interés y de importancia el establecer la retribución que ha de corresponder a cada uno de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sin que ello implique establecer salarios que impidan llegar a esa anhelada medianía que establece la propia frase, pero tampoco el caer en el despilfarro o en el uso desmedido de los recursos públicos. Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al momento de ejercer funciones de verificación en el cumplimiento de las normas laborales, tiene muy claro que para poder fijar el importe del salario debe tomarse en consideración la cantidad y calidad del trabajo en el que se ha de establecer este mismo. Este concepto, pronunciamiento se establece específicamente en el artículo 85 de la propia Ley Federal del Trabajo, y también es en esta ley donde se establece que para llegar a cabo la integración del propio salario debe considerarse los pagos hechos en efectivo y diversas gratificaciones que se estarán estableciendo en la compensación del salario, según lo mandata el propio artículo 84 de la misma ley. Para la Secretaría, el tener este marco referencial para poder establecer el cumplimiento de la normatividad laboral pues implica un apoyo efectivamente en el ejercicio de estas funciones. Siguiendo este criterio, el proyecto de reforma que se estará analizando resulta ser un referencial importante para establecer un tope máximo en los tabuladores de sueldos y salarios en el servicio público, tal y como se especifica en la reforma o en el proyecto de reforma que se está presentando en el artículo 94, donde se está determinando el marco referencial del salario, el cual no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuido durante su encargo. Se observa también que para determinar el salario que ha de percibir el presidente de la República, se establece también un marco de referencia, como se establece en su propio artículo, en el proyecto del artículo 127, donde se está denunciando que no podrá exceder un equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización. De este análisis podemos evidenciar el objetivo del proyecto de las reformas constitucionales que se pretenden. Esto es, poner reglas claras para determinar un tope salarial, evitando con ello el libre arbitrio de la determinación de este y por ende un posible uso indiscriminado de los recursos públicos. Se observa también que la reforma no está limitando a determinar el tope salarial en el servicio público. Adicionalmente, está precisando aquellos conceptos que no formarán parte del salario y más aún obliga a identificar los montos equivalentes a cada uno de ellos, así como el monto mensual que corresponda según se prevé en la fracción quinta del propio artículo que se pretende reformar. No pasa por desapercibido el hecho que, atendiendo los principios de austeridad, se pretenda un proyecto de reforma al artículo 134 con el fin de que todos los entes públicos lleven a cabo los ajustes necesarios en cada una de sus estructuras orgánicas, y que ahí podríamos establecer también, tomar en consideración las adecuaciones en los tabuladores de sueldos y salarios, que es precisamente en donde podríamos tener un marco referencial para determinar la base, el tope de salarios. Por último, también podemos observar con beneplácito un segundo proyecto en el citado artículo, en el que se tiene como objeto evitar o impedir la adquisición o contratación de los recursos públicos de bienes o servicios que resulten innecesarios para la propia administración o la función pública. Esto evidentemente atendiendo el principio de legalidad.
de este análisis podemos establecer que efectivamente el proyecto estaría cumpliendo a cabalidad los presupuestos que podrían traer como beneficio una mejor aplicación en los recursos públicos que maneja la propia administración o la función pública en el ejercicio. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Córdoba. Ahora le damos la palabra al contador público certificado José Alberto Zamora Díaz, quien es el titular de servicios de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestro Chiapas, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Luis Armando Melgar, por la invitación, honorable mesa del presidio. Gracias por sus aportes a esta mesa de trabajo que seguramente será muy productiva. Y a todos los asistentes aquí este día, agradecerles que estuvieron muy puntuales para escucharnos. En el tema de remuneraciones, realmente es muy atinado el hacer una propuesta en donde se busca una regulación básicamente de la función pública y alcanzar los 3 niveles de gobierno. Esa es la parte importante y medular de este tema. Pero en el tema de cómo va a aterrizar hacia los tabuladores que se van a implementar para que, de acuerdo al nivel de responsabilidad, estos salarios tengan una identificación particular sin ser superiores a lo que el señor presidente gana. Y aquí es donde cabe la segunda pregunta. ¿Qué tan atractivo va a ser ahora trabajar para la función pública? Yo creo que esto viene a ser muy importante porque así todos entramos en un mismo terreno en materia laboral en cuanto al tema de la función pública y en cuanto al tema de la iniciativa privada. Como que vamos a agarrar un rumbo de cumplimiento hacia un objetivo principal que en México se ha venido tratando de implementar desde hace 5 años y que hoy está siendo partícipe esta propuesta, esta iniciativa, que va a permitir que todos los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno tengamos una específica identificación con un salario que nos corresponda de acuerdo a la responsabilidad que compartamos en el desempeño de nuestras funciones. Es cuanto mi participación con el tema de remuneraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. En este momento le damos la palabra al maestro David Fonseca Corral, presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Hasta por 5 minutos, sea bienvenido. Antes que nada, primero quiero agradecerle a la Cámara de Diputados y sobre todo a mi amigo, el diputado Luis Armando Melgar, por esta invitación para reflexionar sobre uno de los temas fundamentales para la República. Creo que la Cámara de Diputados está haciendo un gran esfuerzo para incorporar una reforma que termine con la reforma de 2009. Es algo importante para comentar en esta mesa. A ver, hoy estamos discutiendo temas que no son de este sexenio, que son de la reforma constitucional de 2009 que limita la percepción total de los funcionarios públicos que no sea superior al presidente. Para quienes tengan la oportunidad, y espero y solicito a la mesa que siga difundiendo en la población la iniciativa presentada por el señor presidente el 5 de febrero, es porque, a diferencia de otros sexenios, necesitamos ubicar en la población no solamente los principios de austeridad, sino ubicar el momento histórico que estamos viviendo. Esta administración, que llegó como parte de un movimiento social en 2018, la primera tarea que se abocó el presidente fue: vamos a limitar el exceso, ¿sí?, de los salarios. ¿Y saben por qué? He escuchado con atención a los compañeros que hablan de eficiencia, de que los 3 niveles de gobierno. A ver, es un asunto de justicia. Todos ustedes, ¿sí?, perciben un salario, pero deben de saber que hay un sector de la administración pública que no solamente es la federal, no solamente es la administración pública federal, que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, con autónomos, con gobernadores, con presidentes municipales, que ganan más que el presidente. Y uno preguntaría, ¿y por qué yo debo seguir pagando impuestos? ¿Por qué 2 días o 3 días de la semana que yo trabajo tiene que estar destinado a funcionarios que ganan más allá
¿sí?, de la función de austeridad. A ver, es una pregunta que hay que poner sobre la mesa. Aquí podemos hablar de las características legales, jurídicas o de técnica legislativa. Pero para mí, la principal idea que tenemos que poner sobre la mesa es que no puede haber una clase trabajadora aportando impuestos al erario público con funcionarios ganando 3 o 4 veces más que lo que gana el presidente, que es la máxima autoridad de la administración pública. Y este es un tema extremadamente difícil porque se instauró, ¿sí?, en la cultura popular que para trabajar en el sector público, en los puestos directivos o de primer nivel, había que tener salarios altos para no irse al sector público. Falso, señores. El servicio público, por definición, es servir al pueblo, servir al ciudadano, servir a quien paga impuestos. Entonces, hay que ubicar esta reforma exactamente en su justa dimensión. No puede haber trabajadores que ganan menos de un salario mínimo o que ganan 3 salarios mínimos con funcionarios que ganan 1000 veces lo que gana un trabajador en campo. Esa es la esencia de esta reforma. Ahora, hemos tenido más de 14 años, más de 15 años discutiendo el tema. Porque la reforma constitucional que hoy se plantea en 2024 se aprobó en 2009. ¿Y por qué no se ha logrado implementar? Porque hay distintos relojes del proceso de transición política en nuestro país. Fíjense, en 2018 se aprueba la Ley de Remuneración de Servidores Públicos a nivel federal. En 2019, la Ley Federal de Austeridad Republicana. Bueno, en 2019 llegaron 11 impugnaciones que temieron a la Suprema Corte de Justicia para que no se implementara la reforma, y los principales beneficiarios eran la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y los autónomos. Esta no es una reforma que beneficie al trabajador, no. Es una reforma para limitar los excesos de un grupo de funcionarios, ¿sí?, que viven de nuestro trabajo y que no estamos de acuerdo que tengan ese nivel de percepción. En otras palabras, no puede haber funcionario rico con pueblo pobre o asalariados. Bueno, ese es el tema al cual hemos sido convocados y no quisiera abusar de su confianza, pero aún con la reforma, ¿sí?, con las que he mencionado, tenemos que a nivel estatal solamente 26 de 32 entidades han aplicado la reforma constitucional. Pero al momento contable, ¿sí?, las cambian. O sea, no saben diferenciar entre ingresos netos y brutos o cuando acumulan diferentes conceptos. O sea, no está bien contabilizado. Entonces, ¿un funcionario estatal puede ganar más que el presidente? Sí, señores. Yo los invito a que participemos en este debate, ¿sí?, porque ya se acabó mi tiempo y quiero ser muy respetuoso de la coordinación. Yo les invito a mis compañeros que vayamos sobre el corazón de lo que debe saber, ¿sí?, la Comisión de Hacienda y que debe posicionar frente a los ciudadanos. Justicia. Esa es la esencia de esta iniciativa. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, David. Agradezco y le damos el uso de la palabra a la doctora Antón Cabrera, que es consultora integral financiera Romero Antón, hasta por 5 minutos. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Diputado, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todos por estar acá, acompañándonos en este foro sobre las iniciativas de ley, lo que es la remuneración y sobre los beneficios de incorporar gente discapacitada a las empresas. La iniciativa de ley que propone limitar las remuneraciones que el presidente no puede ganar nadie más que el presidente, atendiendo a los principios de austeridad. Yo me enfoqué un poco en lo que es limitar las remuneraciones del Poder Judicial para que no excedan las del presidente. Es un tema de gran trascendencia en el panorama político y social de México, debido a que cada poder es independiente. Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. Esta independencia garantiza que los jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones de manera imparcial, sin interferencias externas y sin temor a represalias.
Limitar las remuneraciones del Poder Judicial en comparación con las del presidente podría plantear interrogantes sobre la independencia de este poder y su capacidad de actuar de manera autónoma y libre de presiones. Pero estoy de acuerdo con la iniciativa de poner un tope de salario tomando de referencia al Poder Legislativo, siempre y cuando se tomen en cuenta que vayan de acuerdo a la responsabilidad y el compromiso y la investidura. Hablan de un tope de 73 veces suma, que equivale a 96,000 pesos. Yo sí estoy de acuerdo y es necesario que exista transparencia y rendición de cuentas, ya que son los principios fundamentales en cualquier sistema democrático. Es crucial que las remuneraciones de los servidores públicos, incluidos los del Poder Judicial, sean transparentes y estén sujetos a escrutinio público para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. En este sentido, es importante que cualquier iniciativa del Rey relacionada con la remuneración sea transparente y esté fundamentada en criterios claros y objetivos. Yo creo que la actividad que realizan los servidores públicos es importante porque de alguna manera son los que cuidan toda la economía, todo lo que sucede en nuestro país. Entonces, también hay que darles un salario justo. Yo estoy de acuerdo que pongan de tope porque el Poder Ejecutivo va a ser de referencia, pero para mí el Poder Ejecutivo o el presidente es una investidura importante y que a ese nivel sean los salarios, para que también de alguna manera sea atractivo para nuestros servidores públicos y nos puedan apoyar en reformas que también beneficien a los trabajadores y a las empresas, a los empresarios. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Antón. Le damos el uso de la palabra al maestro Heriberto Cosme Molina, proveniente de Asesoría Económica e Indicadores SADCB, hasta por 5 minutos. Muy buenos días. Primero agradezco esta invitación a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Agradezco a nuestro diputado presidente, diputado Melgar. Le aplaudo este foro porque es sin duda un acto también inédito, ¿no? Tapachula no había sido considerado para estos espacios y yo creo que si esto fuera más recurrente podría haber un consenso mucho más amplio, mucho más compartido, ¿no? Le aplaudo eso, presidente de la comisión, diputado, y sobre todo quiero comentar que esta iniciativa que precisamente manda nuestro Ejecutivo Federal viene, cierto, respaldo lo que dice mi colega, soy economista y especialista en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esto es justicia social, pero yo le añadiría también que es legitimidad laboral. Es decir, hoy en día los gobiernos están no legitimados y precisamente hay antecedentes históricos que lo demuestran, desde los sentimientos de la nación, donde decía precisamente que tenía que, y creo que elaboraron muy bien esta parte de la Gaceta, ¿no? Él tenía dejaba muy claro que tenía que ser suficiente y no superflua, ¿no? Los ingresos del servidor público. Y de ahí pasaron muchas reformas hasta el 2009, que en el artículo, focalizándonos en el 127, pues simplemente, como bien lo comentaron ya, voy a hacerlo muy breve, pues no se ha hecho nada por ejecutar ese cambio al límite de remuneraciones. 15 años han pasado y quiero que del 2009 a pues simplemente ha habido complicidad, opacidad, porque precisamente ya estaba en la ley y todo aquello que está en una ley y no se ejecuta es una irresponsabilidad prácticamente constitucional no hacerlo. Pero hoy se hace de nuevo con la visión de un estadista, de un presidente estadista como Andrés Manuel López Obrador, al cual realmente hay que reconocerle que no quita el dedo del renglón. Porque si bien es cierto que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, esas palabras vienen precisamente de un antecedente, no es nuevo, es un estadista, viene de un análisis que precisamente Rousseau hizo en su momento del contrato social, donde precisamente el gobierno y ciudadanos se ponen de acuerdo para que haya servicios, para que haya lo idóneo para poder generar un Estado. Pero si tú pagas tus impuestos y ves salarios onerosos, ¿no?, en unos cuantos, entonces obviamente los cuestionamientos son naturales. Ves calles con baches, pero ves a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?, con camionetas en lugares tal vez que hay baches, pero pues los evitan, ¿no? Tienen esa capacidad adquisitiva, ese poder adquisitivo.
Este análisis, desde mi perspectiva, es de los excesos y abusos de este tipo de sectores. Y hay que ser muy claros, amigos ciudadanos, invitados, sectores académicos, empresariales y universitarios. Hay que ser muy claros porque precisamente esos abusos han estado dentro del sector gubernamental, pero no solo dentro de ese, sino precisamente ya lo mencionamos, ¿no? Las instituciones no gubernamentales, las autónomas, los órganos garantes, ¿no? Yo, conocedor de alguno de ellos, me percato muy bien de que sí, no ha habido justicia social. Incluso, quiero comentar un dato, ¿no? En ese sentido, México ha sido mucho más demócrata que transparente. Y si ponemos este análisis del 2009 al 2024 de hoy, de esta reforma de remuneraciones, hemos sido complacientes en lo honoroso a lo realmente justo, porque pasaron 15 años. La primera ley de acceso a la información se dio en el 2002. Es decir, a partir del 2002, si contraponemos esta evolución de esta lucha de remuneraciones justas al acceso a la información, no ha habido un empate. Es decir, no se podía ni siquiera transparentar. Hoy, hablando de un sector específico, en este caso del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus excesos en salarios, me refiero a salarios, ¿no? Nos damos cuenta que incluso accesar a conocer sus salarios es sumamente difícil. Quienes hemos trabajado en la PNT, la Plataforma Nacional de Transparencia, checar compensaciones que son discrecionales y algunas no, es realmente tedioso, muy tedioso. Entonces, en ese sentido, yo quiero comentar que esta iniciativa impacta de manera positiva a la real transparencia. Nuestro presidente en algún momento dijo, no cuestionó la transparencia, cuestionó los mecanismos, en este caso, de órganos garantes, porque la transparencia debe ser justa, debe ser adecuada, debe existir la real transparencia, dijo él. Ahora bien, con una real transparencia puedes tomar decisiones adecuadas, una decisión que dé justicia social, pero sobre todo que dé legitimidad con respecto a lo que haces en tu responsabilidad. Se dice que el primer acto de corrupción es aceptar una encomienda a la cual no estás capacitado. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer sentar las bases legislativas que permitan aplicar esos criterios. Desde el enfoque del combate a la corrupción, creo yo que esta iniciativa te da elementos para poder mejorar tanto las herramientas técnicas como la parte de procedimientos del acceso a la información pública. Desde el enfoque económico, creo firmemente que una reducción en remuneraciones de ciertos sectores onerosos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros, ¿no?, que rebasan los 200,000 pesos mensuales, 240,000, ¿no?, se va a generar un ahorro. Naturalmente esa es la intención. La austeridad no significa, es muy importante porque a veces pensamos que lo austero es de mala calidad o lo austero es pobre, vamos a ser austeros para que nadie gaste más ni pueda consumir lo mejor ni haya calidad. No, la austeridad republicana entiendo que se refiere precisamente a generar ahorros, ¿no? Ahorros que se puedan ejecutar de manera sabia, de manera adecuada, para poder fortalecer otros rubros. Yo en particular ubico salud, seguridad, educación. De esta manera generas mejores condiciones y al mismo tiempo, vas a generar mayor recurso, poder adquisitivo en otros sectores. Y si vamos a la economía básica, a la mano invisible, eso significa que si otros sectores se fortalecen, va a haber mayor consumo y por lo tanto va a haber mayor circulación de capital y eso ayuda a la economía, claro que sí, porque vamos a tener una economía mucho más sólida y los deciles ya no van a estar solo focalizados, los mayores ingresos, a un solo sector, ¿no?, al de Suprema Corte de la Justicia de la Nación u otros sectores, sino que va a haber una mayor equidad laboral, por lo tanto habría legitimidad. Aplaudo esta iniciativa del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma en que lo está trabajando la Comisión de Hacienda. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ya concluimos con la participación de los ponentes que nos acompañan y daremos inicio, de acuerdo al guión que tenemos establecido, a una ronda de preguntas donde estaremos anotando las gentes que quieran registrarse para preguntar algo de forma muy concreta. Acuérdense que son preguntas, porque muchas veces aquí agarran y empiezan a hacer toda una ponencia, y pues las únicas ponencias que vamos a tener aquí son las de los maestros que nos acompañan, pero con mucho gusto estamos abiertos a las preguntas que gusten. Tenemos una lista, pero pues ahora sí que ustedes vamos a hacerlo de viva voz. El que guste participar, hacer una pregunta, tiene el uso de la palabra.
Bueno, al no haber nadie que... Perdón, no le vi. Damos para el beneficio entonces, aquí me dicen que va a haber una reforma tanto del tope mínimo, del tope máximo como del tope mínimo, ¿verdad? Lo que se intenta es que ese tope máximo se adecue a la justicia retributiva. Yo creo que no solo justicia retributiva, también eficiencia, ¿no? Y también se alcen. En este sentido, ¿han cuantificado cuánto va a significar esta reforma para el fisco? Esa es mi pregunta, porque a veces, bueno, se puede hacer planteamientos, pero hay que tener el soporte con los números, ¿no? ¿Y en qué se va a beneficiar, en este caso, México, ¿no? Como país. Gracias. Si alguien podría responder, les agradezco. Muchas gracias. ¿Nos podría, por favor, repetir nuevamente su nombre? Gustavo Janampa. Mucho gusto, don Gustavo. Gracias por su participación. ¿Alguno de los aquí ponentes quisiera comentar al respecto? Adelante, doctora. Buenas tardes, buenos días otra vez. Entiendo que su pregunta va enfocada a cómo va a afectar el pago de los salarios en el pago del impuesto sobre la renta como trabajador. Eso, ahí. Básicamente, ¿cómo va a impactar sobre la presión fiscal de los ingresos de los ¿Cómo va a beneficiar? Ok. De alguna manera van a haber ahorros porque sí existen salarios muy altos que de alguna manera están dentro de la ley de egresos, que de alguna manera ¿cómo le llama? De Hacienda, la Comisión de Hacienda, de alguna manera nos distribuye todos ahora sí que, ¿en qué vamos a gastar el recurso? Disminuye. Y en el aspecto fiscal, o sea, lo que yo puedo entender acá es también la disminución del impuesto sobre la renta que pagan los servidores públicos, que ahí hay un detalle con los servidores públicos en lo que se refiere a los municipios, pero sí el ahorro que se haga, porque sí va a haber ahorro, va a ser aplicado, por lo que yo leí la iniciativa, en las pensiones de bienestar, pero sí va a haber un ahorro para el país. No sé si es de alguna manera... Bueno. Sí, bueno. Ok. Bueno, no sé si me lo permite. Gracias. Y como lo expusimos hace un momento, se trató de indicar el objetivo de la reforma oscila en poner las reglas claras para determinar un tope salarial. Evidentemente, el cuestionamiento que hace es cuál es el ahorro que se pretendería establecer en este proyecto. Sin embargo, ese es un resultado secundario que podría determinarse a partir de una forma específica, estableciendo el máximo que se tiene con relación a los salarios que actualmente se perciben y que se podría determinar esa compensación o esa distinción, esa diferencia como un ahorro para el sector público en el régimen de salarios para el sector específicamente el Poder Judicial. Repito, no nos perdamos en el aspecto que el objetivo de la reforma sí efectivamente va a traer un resultado de ahorro económico, pero el proyecto está encaminado específicamente a poner las reglas claras para poder establecer salarios y topes y evitar con ello, como bien lo comentaba en su momento, el uso indiscriminado de los recursos, no dejar al libre albedrío de este manejo de salarios, considerando por ahí, como bien lo comentó el maestro Fonseca, en el aspecto de establecer salarios tan altos con relación a salarios muy bajos que existe en la iniciativa privada, en la administración pública. Entonces, esa sería la situación. Sí se puede determinar, pero el objetivo primario es poner reglas al juego. Muchas gracias.
terminando las preguntas, vamos a pasar a hacer las conclusiones. Le vamos a permitir hasta 5 minutos a cada uno de los ponentes en el mismo orden que se participó para que hagan las conclusiones que consideren necesarias. Maestro. Muchas gracias. Adelante. Nuevamente. Muchas gracias. Ok, pues ya lo platicamos. Se puede analizar que este objetivo, este proyecto de reforma constitucional trae como consecuencia, está determinado a dejar las reglas bien puestas en el tema de salarios y que evidentemente es evitar por ahí el uso desmedido de los recursos que durante o que históricamente se ha venido dando en el Estado. Sin embargo, sí podemos observar y sería interesante analizar que en el proyecto pudieran existir algunos riesgos que impidan la materialización del propio objetivo, repito, el establecer estándares salariales. El primero de ellos estamos observando que se refiere a una obligación de mejorar las estructuras organizacionales que establece cada una de las dependencias o entes públicos en la administración pública. Sin embargo, como lo precisamos, un elemento específico y referencial para establecer el cumplimiento del proyecto de la reforma sería evidentemente el tema de tabulador de sueldos y salarios que podría ser considerado o se recomendaría considerar en este proyecto para que sea un referencial específico en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque en este tabulador de sueldos y salarios son los entes públicos quienes establecen su salario presupuestal, lo que va a coste del presupuesto y lo que va a estar ganando cada uno de los servidores públicos para efectos de la fiscalización. Y el segundo riesgo que sería interesante considerar por ahí, evidentemente en el tema de fiscalización, recordemos, y como bien lo comentó el maestro Fonseca, el tema de tocar cuerdas sensibles en el tema de que muchos de los entes públicos que estarían siendo, pues vamos a llamarle afectados o tendrían aplicación, se ven dotados de una autonomía de gestión. ¿Qué es esto? Que la facultad que ellos tienen para llevar a cabo de forma interna su propia estructura y su propia determinación. Entonces, esto hay que considerarlo, la autonomía de gestión que tiene cada uno de los entes públicos al momento de establecer la fiscalización, y en específico cuando hablamos del segundo párrafo por ahí, que es el segundo transitorio, en donde hablan cómo van a controlar esa situación. De ahí en fuera yo considero y veo buen puerto para una ley constitucional, una reforma constitucional con los objetivos establecidos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Eduardo. Y en el mismo orden, le damos el uso de la palabra al titular del IMSS, que aquí nos acompaña. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Sin lugar a dudas, resulta interesante y muy importante que esta iniciativa se consolide para la buena regulación de los 3 niveles de gobierno. Yo insisto mucho en los 3 niveles de gobierno porque varían mucho entre un municipal, un estatal y un federal. Y 2, la más importante, que su aplicación sea real. No basta la iniciativa y su consolidación, pero sí su aplicación real, en donde, ya lo decía aquí Secretaría del Trabajo, va a ser muy importante la parte de la fiscalización del cumplimiento de esta iniciativa, bueno, de la consolidación de ya en ley, que se permita fiscalizar y que se esté haciendo de manera correcta la aplicación de dicha propuesta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la doctora. Hablar de remuneraciones en este sentido es un poquito delicado porque al final de cuentas los 3 poderes están al mismo nivel. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado de respetar la imparcialidad y la independencia y eficacia para realizar el trabajo que se les encomienda. Yo diría que sí hay que tener cuidado, pero también que la retribución del servidor público sea justa y equitativa. Esa es mi participación.
Muchísimas gracias. Le damos ahora el uso de la palabra. David, tienes el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, me gustaría iniciar esta etapa de conclusiones con lo que comentaba licenciado, ¿cómo se llama? Con el ciudadano Gustavo. A ver, en términos, ahorita el presupuesto aprobado para federal está en 9 billones de pesos. Con la ley de austeridad generamos ahorros por 2.4 billones de pesos. O sea, de ese tamaño, ¿sí? Es aplicar un principio, ¿sí? Que no significa, austeridad no significa que sea malo, no, significa de ahorros. Porque durante bastante tiempo, un pequeño sector de la Administración Pública Federal fue acumulando privilegios e ingresos en un país en desarrollo como si estuvieran viviendo en un país de primer mundo. Y les quiero comentar lo siguiente, a ver, el juez, el ministro, el consejero del INE, el señor presidente, el comisionado de la Comisión Federal de Competencia, el comisionado del INAI, son nuestros empleados. Es algo que, a ver, empecemos por poner un acuerdo sobre el proyecto que está aquí. Nosotros pagamos con nuestros impuestos y los nombramos a través de nuestros representantes con el voto. Y lo que queremos el día de hoy, y queremos pedirle a la Comisión de Hacienda, ¿sí?, es que lleve nuestra opinión y nuestro respaldo para que en la Casa del Pueblo, que se llama Cámara de Diputados, se apruebe esta reforma, ¿sí?, en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que parte de esos ahorros también vengan para Chiapas. Por favor, señor diputado, apóyenos, lleve la voz de este foro para que se apruebe, sí, poner orden, ahora no solamente esos órganos autónomos que se salieron del espíritu del 2009, de la reforma constitucional del 2009. También hay que ponerle ojo a los estados y de manera particular a los municipios. ¿Por qué? Es muy sencillo. No se trata, doctora, de que el servidor público tenga un ingreso menor al de sus capacidades y al de sus funciones. No. Se trata que el funcionario que está en puestos claves, ¿sí?, no viva en excesos. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, página 20 de la exposición de motivos. Comparado el Poder Judicial con otros países como España, Perú, Chile, Colombia, Brasil, nosotros, el Poder Judicial gana 314,000 pesos en promedio. Los demás países, de 200,000 hacia abajo. Eso es una comparativa. Pero cuando uno ve los beneficios del alto funcionario, sí, del Poder Judicial y de los autónomos, pues una de dos. O ellos se ajustan, o todos los trabajadores tienen los mismos privilegios. Que todos tengan chofer, seguro de retiro, seguro de gastos médicos. A ver, esa es la gran discusión. En el 2014, 2013, hubo una gran discusión en materia fiscal. El ingreso que hoy tenemos es de una reforma de hace 10 años. Bueno, en esa reforma me tocó a mí participar directamente. Una muy mala reforma, por cierto. Bueno, porque le quitaste al sector productivo capital de trabajo para aplicárselo al sector improductivo. Digo, en mi opinión. No. Pero uno de los temas centrales que yo recuerdo como técnico, porque me parece que usted era senador. No, sigue siendo senador. Yo siempre lo voy a reconocer como senador. Muchas gracias, pero uno de los temas... Hay que ganar una campaña todavía, una elección. Uno de los temas centrales de la reforma de 2014, que me acuerdo que teníamos entre el Senado de la República con Hacienda, era el tema que los autónomos, su presupuesto era igual siempre en el ajuste mínimo al de la inflación. Mínimo. Pues entonces nunca van a dejar de crecer los autónomos. Por consecuencia, también, ¿sí?, todos los ingresos, porque es salario más compensaciones de los comisionados, nunca deja de crecer. Yo quisiera eso mismo también para el trabajador. Que el salario del contribuyente, de los que contribuyen, ¿sí?, del asalariado, sea por lo menos igual al de la inflación. Esos son los grandes debates que están en esta reforma constitucional. Estamos tratando que los poquitos que ganan mucho, ¿sí?, se acerquen a las mismas condiciones del contribuyente. Eso no tiene nada de injusto.
Espérame. Si una clase dorada tiene altos proyectos, a ver, vamos sobre esa parte. ¿Sí? Y que el 80, el 99% de los funcionarios públicos ganen bien, justamente. Aquí estamos hablando del 1%, es más, ni siquiera es el 1% de los funcionarios del país. Estamos hablando de menos del 1% de esos funcionarios. Dicho lo anterior, yo doy mi completo respaldo a este proyecto. Creo que la Cámara de Diputados está haciendo lo correcto y hacemos votos porque el presidente de la Comisión de Hacienda lleve nuestro parecer para mejorar el país y el país. Muchas gracias. Gracias, David. Te agradezco. Finalmente tenemos el uso de la palabra con el maestro Cosme Molina. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, presidente de la comisión, diputado Luis Armando Melgar. Me queda claro, compañeros panelistas y ciudadanos que hoy nos acompañan, que esta iniciativa sí puede causar, ¿no?, cierta expectativa de cómo podemos verlo desde distintos enfoques, desde la justicia social, la legitimidad laboral o incluso también la parte que se mencionó, la improductividad, si lo vemos desde el punto de vista de aquellos que tal vez no generen, ¿no?, al desarrollo de un país como México. Pero el contenido de la iniciativa en particular, yo selecciono 3 puntos muy importantes como objetivos que tiene ella. El primer objetivo de esta iniciativa es disponer el ajuste de la remuneración de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente han presentado un gasto oneroso. Ojo, eso se le llama justicia laboral, porque precisamente no es quitarles, sino simplemente hacerlo lo justo en sus ingresos. El segundo objetivo es establecer que las remuneraciones y sus tabuladores deberán identificar de manera clara sus elementos fijos y variables, así como montos equivalentes a cada concepto y los montos mensuales que correspondan. Es decir, que haya transparencia, real transparencia a través de tabuladores. El INAI ya maneja formatos. Yo estuve precisamente consultando la página, bueno, la sección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la PNT y está bastante confusa. No permite ver precisamente de manera inmediata los actuales tabuladores. Simplemente están en los manuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las remuneraciones. Eso no es transparencia, debe de haber real transparencia. Tercero, establecer que las remuneraciones que sean superiores a la del presidente de la República conforme al presente decreto deberá ajustarse. Es decir, yo creo que eso es lo que está haciendo en este momento esta comisión de manera atinada, de manera asertiva, que es generar el consenso para que haya inmediatez, para que haya eficacia y eficiencia, porque si no caeremos de nuevo, ¿no?, en la pérdida del espíritu de la reforma del 2009, y yo creo que en este sentido no es el objetivo. Me queda claro que esta administración, este gobierno federal que ha encabezado el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en que el recurso se aplique de manera adecuada, eficiente, ¿no?, la ejecución del gasto público y la inversión en el mismo de manera eficiente. Y les quiero cerrar con un dato, porque si se generan ahorros en ese sentido y se aplican de manera adecuada a los sectores débiles, me refiero donde también trabajadores van a salir beneficiados porque va a haber una nivelación de remuneraciones, esta realidad puede cambiar. La realidad actual con respecto al PIB per cápita es la siguiente. Con respecto al año 2023, ¿no?, las personas que estaban, en el 2023 había un poder adquisitivo de 3,139.61 pesos al mes, eso en un ambiente laboral promedio. En el ambiente urbano, el ingreso real per cápita fue de 3,548.76 pesos al mes, mientras que en el ámbito rural, o sea, en el campo, pues los campesinos, los ciudadanos que también son parte del desarrollo de México, tenían un poder adquisitivo per cápita de 1,867.74 pesos al mes versus lo que tiene la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Mensual. Es decir, son datos del 2023. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que es muy, muy congruente poder fortalecer esta iniciativa con este foro, que lleve precisamente nuestro presidente de la comisión, porque pues es nuestro representante popular. El lado positivo de esta iniciativa, ¿no?, totalmente como economista, como
especialista en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, me queda claro que esta iniciativa es más que necesaria desde mucho antes del 2009. La ley de transparencia, por lo menos, se creó en el 2002, la primera, pero una ley de acceso vaga, débil. Y la primera reforma a esto fuerte fue en el 2009 y no se ejecutó. 15 años después viene a fortalecerlo Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano presidente, a través de la comisión. Me queda claro que va a haber un efecto económico positivo. ¿Cuál? Pues buscar el desarrollo y no solo crecimiento económico. Quiero pensar que se van a generar más empleos formales en los sectores débiles con este reacomodo de ingresos en el sector del servicio público, los funcionarios públicos. Se va a fortalecer el sector salud, educación y, ¿por qué no decirlo? Porque eso es parte también de la base. Programas sociales que beneficien también a aquellos que generan productividad. Voy a lo siguiente. El gasto público va a ser el motor o será el motor de la economía, ¿no? Y que no solo refleje crecimiento, muy importante identificar que crecimiento económico y desarrollo económicos son dos cosas distintas. Nuestro poder adquisitivo puede ser en números bueno, pero le voy a decir algo. En la gráfica de los deciles de México, el poder adquisitivo está en un solo sector fuerte, en los servidores públicos que están onerosamente pagados. Pero también hay un sector público, trabajadores del servicio público, que no están en ese nivel. Y volvemos a la otra parte, ¿no? Los ciudadanos también que son parte de otros sectores que también sirven, ¿no? Que también sirven a la nación. Sin duda, de mi parte y como un pilar, ¿no? Del contexto académico y profesional, pues avalamos y elevamos la voz a que nuestro presidente de la comisión pues lleve este consenso positivamente a esta iniciativa. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Agotada la lista de participaciones de nuestros ponentes invitados, siguiendo el orden del día que tenemos, pasaríamos a hacerles entrega de un reconocimiento por su participación, por su apoyo a estos foros, y acto seguido haríamos la clausura del mismo. Entonces, si me lo permiten, no más formalidad que la que ya tenemos, quisiera entregarle al contador público certificado, José Alberto Zamora. Muchas gracias. Gracias. Al maestro Ángel David Fonseca, qué gusto tenerte por aquí. A la doctora Antonio, muchas gracias, qué gusto. Al maestro Heriberto Cosme, muchas gracias, maestro. Gracias. Y por último, a don Eduardo Córdoba Zamudio. Bueno, pues ahora sí que siguiendo el guión, vamos a dar clausura a este foro y agradeciendo, por supuesto, la participación de todos los ponentes que nos acompañaron, a las gentes que nos acompañaron en la escucha de estas posiciones, de estas ponencias. Y bueno, siendo 10 de abril a las 11:45, damos por concluido estos diálogos estatales de reforma en materia de remuneraciones a cargo de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos.